Bien sabemos que Alicia es sobre todo un texto que juega con la retórica del lenguaje. Bien sabemos que el reverendo Dodgson era experto en lógica y que para entender este juego de lenguajes y de retórica que parece divertida para niños de hasta 10 años incluso, hay que entender también el contexto. Este es un sentido de retórica que aplica fundamentalmente para el contexto del reverendo Dodgson, de Lewis Carroll, en su época, en su ambiente, en su territorio, en su cultura. Entonces, más allá de elementos muy trascendentales en términos de filosofía y sobre todo de psicoanálisis, Alicia es un juego del lenguaje, un juego casi matemático del lenguaje. Pero lógicamente, dado que Lewis Carroll era un gran estudioso, tenemos enlaces inevitables con aspectos filosóficos que hacían parte de la, digamos, tradición de la cultura en la que habitaba Lewis Carroll. Y por eso podemos hacer relaciones con algunas corrientes filosóficas de las que él, como autor, no estaba por fuera. Entonces, el agua es un elemento también importante de alguna forma en Alicia, pero vamos primero a esa concepción viscosa de el espejo. Aquí vamos a leer entonces un fragmento de Alicia a través del espejo. Dice así: juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo. Juguemos a que el cristal se hace blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través. Pero, ¿cómo? Si parece que se está empañando ahora mismo, convirtiéndose en una especie de niebla. Apuesto a que ahora me sería muy fácil pasar a través. O sea, el espejo como materia se desvanece, se hace niebla, se hace acuoso. Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada, o sea, subida, sobre la repisa de la chimenea, aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta ahí. Y, en efecto, el cristal del espejo se estaba disolviendo, deshaciéndose entre las manos de Alicia como si fuera una bruma plateada. Volvamos al agua. Tenemos ese momento increíble en términos literarios, donde Alicia, ya colmada de desesperación, donde ante la impotencia de que todo cambiara tanto, de que ella no puede controlar nada, de que todo fluye, de que nada permanece, de que ella ya no se reconoce a sí misma, empieza a llorar casi que de impotencia. Llora, 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 hasta que se configura un río, casi que un mar de lágrimas, que es justamente ese llanto el que la lleva a la salida, gracias a la guía de un ratón. Aquí podemos hacer un puente perfectamente con Heráclito de Éfeso. Tenemos entonces, en términos presocráticos, a quien fue Parménides. Aquí les dejo un video, o acá arriba, donde contextualizo ese contraste entre Parménides y Heráclito. Parménides era un filósofo presocrático que, con el afán de mantener las situaciones a nivel de clase y a nivel de realidad fijas e inamovibles, afirma que nada se mueve, que el movimiento no existe, que el ser permanece de forma eterna e inmutable, que el movimiento es más bien una ilusión, pero que no puede existir porque no podemos pasar del ser al no ser. En contravía, en total contravía, Heráclito plantea que todo fluye, nada permanece. De hecho, es uno de los autores que anuncia la concepción del devenir. Y Heráclito tiene justamente esta frase donde plantea que nadie puede bañarse en el mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque ni el río es el mismo en la segunda vez, ni la persona es la misma en la segunda vez. En un instante todo cambia, todo fluye, nada permanece. Aquí tenemos la relación entonces con el río, con el agua que le permite justamente a Alicia transitar por ese mundo donde nada permanece y donde todo fluye. Pero además, este llanto de Alicia es también un puente a Heráclito, en tanto que se le llamaba a Heráclito el filósofo llorón. Claro, esto fue una especie de sátira que se hacía y que puede tener que ver con una mirada de Heráclito ante el mundo, pero también una parodia a esta, metáfora, esta analogía, con esta alegoría con respecto al río. Y aquí entonces el enlace es total. Todo fluye, nada permanece. Hagamos un paréntesis en este asunto de entender a Heráclito como el filósofo que llora. Esto se hizo en contraposición con Demócrito, que sería entonces el filósofo que ríe. Pero más allá de la expresión del semblante o risa o del llanto,
Es un recurso, digámoslo de alguna forma, también metafórico, casi que caricaturesco, que sirvió mucho para el arte y para, de alguna forma, sintetizar estas dos personalidades. Este tópico ya venía planteándose en la filosofía griega y continúa en la literatura romana, por ejemplo, con Séneca y con Luciano. Este epíteto de llorón, atribuido a Heráclito, se basa, y es lo que se piensa, en juicios realmente tribales que tienen que ver primero con una referencia burlesca a su carácter y personalidad, y por otro lado a esta idea de que todo fluye como el río. Entonces miren que aquí es muy interesante esta relación, porque precisamente la manera de denominar históricamente a Heráclito como el filósofo llorón tiene que ver con que las lágrimas son analogía de su frase con respecto al fluir y con respecto al río. Precisamente las lágrimas de Alicia llevan a convertirse en aquello que fluye, que no permanece, en un río, casi que en un mar, en algo que la lleva y la arrastra por un constante cambio y una constante impermanencia. Increíble. Pero hay más relaciones y puentes muy interesantes entre Alicia y Matrix. Recordemos que la señal para que detectemos que hay un error en The Matrix, en la matriz, es una especie de déjà vu, una repetición de una situación o la sensación de que ya la vivimos. En este caso, esta repetición o este déjà vu se da a través de un gato negro que quienes hacen parte de la resistencia se dan cuenta, Neo lo detecta, Trinity se da cuenta más claramente de que la repetición de la acción del gato es un error en la matriz. Curiosamente, el detonante de que Alicia pase a través del espejo es el gato. Parece ser que Alicia no quiere para nada a los gatos, quizás prefiera a los ratones, y Alicia regaña al gato por desobediente. Quizás la leche en la casa de los espejos no sea tan buena para beber, le dice Alicia al gato. Y el gato aquí vuelve y aparece como un puente entre dos mundos, entre dos dimensiones, tanto en The Matrix como en Alicia. Volvamos al oráculo, a la pitonisa. Entonces está Neo acá en esta habitación que resulta ser muy cotidiana, con una persona, una señora, que viene a ser el gran oráculo a quien todo el mundo acude, pero que en realidad parece la tía, la abuela, alguien muy tranquila en una vida, de hecho parece ser muy normal y rutinaria. En este caso vuelve el enlace con Alicia y esto nos da un tip muy curioso y muy interesante. Y es que precisamente el oráculo le entrega a Neo una galleta. Le dice que se coma la galleta. Asimismo, Alicia encuentra galletas que le piden que se la devoren, que se la comen. Y al Alicia comerse esta galleta, su dimensión empieza a cambiar, su noción de realidad cambia. Esto es una pista para quizás dar, digamos, lugar a una de las hipótesis que yo he pensado mucho, que se habla y que se ha comentado, y es que aquí en esta galleta hay una reprogramación que hace de Neo el oráculo. Esta pitonisa le entrega la galleta y resulta ser que es posible que esta galleta sea el código que reprograma a Neo y que va a implicar un cambio, una variación en su destino de vida, en lo que seguirá en adelante. Recordemos que hay una especie de predestinación donde le dice el oráculo a Neo que él debe salvar a una de dos personas, ¿no? Y que va a estar por cuenta de él en riesgo la vida de Morpheus y su vida misma. Posteriormente, por supuesto, la vida de Trinity. Pero resulta ser que esa predestinación no se da. Tenemos después en las películas siguientes el hecho de que este oráculo, esta mujer, también hace parte del sistema. Como decía Jean Baudrillard, y nos dieron la pista desde el comienzo, todos los personajes hacen parte del sistema. En ese sentido, es posible que la reprogramación venga por el sistema mismo a través de la galleta que le dé el oráculo, así como en el caso de Alicia, las galletas todo el tiempo lo que hacen es reprogramar sus dimensiones y su tamaño. Sería entonces la galleta del oráculo que le dan a Neo precisamente un código de reprogramación, sería un virus en el sistema, tal como puede ser
una alteración las que devora Alicia. Cuando Neo mira en la parte superior de la entrada de esta cocina hogareña, donde está el oráculo, encuentra esta frase que se traduce como «Conócete a ti mismo». Es una frase atribuida a Sócrates en esta búsqueda por el autorreconocimiento, el conocerse a sí mismo, y eso nos conecta también con la pregunta fundamental. Neo se pregunta o se encuentra con la misma paradoja que se encuentra Alicia. Tiene que ver con quién eres, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con ¿te reconoces? ¿Te puedes identificar? ¿Te autoidentificas? ¿Quién eres tú? De hecho, prácticamente, no con las mismas palabras, es lo que el oráculo le pregunta todo el tiempo. Y todo el mundo le pregunta, ¿quién eres tú? Y de hecho, el tema de que ser el elegido parezca casi que una decisión de percepción, también afirma esta concepción filosófica de hasta qué punto podemos conocernos, o si el conocernos implica al mismo tiempo identificarnos y tomar una decisión. ¿La identidad es una decisión o es una esencia que preexistía? Y aquí tenemos una relación entre varios autores. Tenemos una relación con Sócrates, lógicamente, con Parménides, quien decía que el ser no cambia, que el ser es permanente, que el ser no puede no ser. O sea, que en el caso de Parménides, ya la variación del ser no es posible. Esa sería un poco su respuesta. Versus Heráclito, que diría que por el contrario, todo es fluir, todo es devenir, nada permanece. Y la respuesta que da Aristóteles, que se la da sobre todo a Parménides, porque lo que diría Aristóteles es que en sentido de la lógica, casi que de la retórica, Parménides tendría razón, porque no es posible pasar del ser al no ser. O sea, no puedo cambiar, porque si cambio significaría que seré algo que ahora no soy, por tanto en estos momentos no soy. Y no puedo pasar del no ser al ser, por tanto el cambio no es posible. Aristóteles lo corrige, digámoslo así, diciendo que sí, porque se pasa de un tipo de ser a otro tipo de ser. Lógicamente, no se puede pasar del no ser al ser. El ser no puede no ser. Pero le corrige dos cosas a Parménides. Primero, que en términos de lógica, Parménides puede tener razón. En términos de ciencia, no tiene razón, porque justamente la evidencia demuestra que el movimiento sí existe, que la flecha sí se mueve, que sí cambiamos, que el envejecimiento es real, que la materia se transforma, que el movimiento sí es. De hecho, es parte de la física, o sea, de la ciencia. Pero, lógicamente, no es un movimiento de la nada al ser o del no ser al no ser, sino de un ser a otro tipo de ser. O sea, de un ser en potencia a un ser en acto. De un ser en acto a un ser en potencia. O sea, tenemos cambio en cuanto a que el ser transmuta por varias formas de ser. El ser se dice de diferentes maneras. Ser es de diferentes modos. Y eso es lo que plantea Aristóteles. La relación entre el ser en potencia y el ser en acto. Y parecería que esa sería la respuesta para Neo. O sea, sus decisiones sí tendrían una influencia en su recorrido de vida. Y parecería que Alicia tiene la misma posibilidad, porque ella al final sí toma decisiones, empieza a influir, no tiene poder sobre todo, no deja de ser lo que ya es en esencia, diría Aristóteles, en su sustancia, pero en términos de los accidentes sí hay variación y puede haber cambios de un ser en potencia a un ser en acto. Le pregunta entonces todo el tiempo la oruga a Alicia, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y lo que responde Alicia lógicamente es, yo no lo sé. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. En algunas traducciones, por ejemplo en Disney, y en algunos subtítulos, le dice a la oruga señor. En otras traducciones le dice señora. De manera que la oruga aquí viene siendo el oráculo de Matrix, y Alicia es justamente Neo, que intenta responder estas preguntas, pero que ya está en un estado tal de confusión que no puede responder. En términos de personificación, la oruga podría empezar siendo Parménides y terminar siendo Aristóteles.
que afirma que hay una sustancia que nos identifica, así los accidentes nos cambien. Hay algo en esencia que hace que mi ser sustancial sí se conserve y que yo sea yo y tú seas tú. ¿Quién es ese tú? ¿Quién eres tú? Lo que le está preguntando Loruga es: no te dejes confundir por los accidentes, lo que le está diciendo, la pista que le está dando. No te dejes confundir por los accidentes que ocurren en torno a ti. Hay una sustancia en ti que aún no ha cambiado. Pero Alicia, que aún está en el estado de ni siquiera reconocer su esencia, siente que todo está cambiando y que no se autorreconoce. Dice: no lo sé, he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Y esta es la pregunta fundamental de Matrix, la primera fundamentalmente, y de Alicia. Esta es la pregunta que enlaza estas dos obras, digámoslo así, y es la pregunta por la identidad, la pregunta por la sustancia, la pregunta por cómo nos reconocemos, la pregunta por si existe algo que se conserva a pesar de que en todo en torno a mí cambie, a pesar de que yo no pueda controlar las variaciones que me rodean. El salirse o entrar al sistema afectaría y cambiaría mi sustancia. El sistema me configura como subjetividad, como ser en esencia, o al margen del sistema, esa esencia se mantendría.